Por eso, se gana lo que sea lo que explica, pero no. Por eso uno lo ve. Ya, a ver muchachos, buenas noches, vamos a empezar. Me olvidé de cerrar sus exámenes. El lunes se los entrego. No, sí, por eso, el lunes se los entrego. Ya, hoy vamos a ver el tema del ADC, pero antes de ver el tema del ADC vamos a resolver el ejemplo del examen. A ver, vamos a examen parcial. Ya, a ver, esto lo hacemos rápidamente y simplemente trabajamos el ejemplo, ¿no? La arquitectura RISC es la más usada en los microcontroladores, verdadero. En los microprocesadores, arquitectura CIS, ¿no? De instrucciones complejas. El registro LATX forma parte de los registros de propósito general, falso. En el registro de propósito general es donde yo grabo las variables que yo deseo, la información que yo deseo. El registro de propósito especial son aquellos registros que permiten configurar todo el microcontrolador, TRIS, LAT, PORT. Entonces, LAT es de propósito específico, ¿no? Los SFR o especial. Un mundo en el registro port X configura los pines como entrada digital, no tiene nada que ver. Port X no ve si es entrada, si es salida. El port X simplemente manda datos o también la capacidad de recepcionar, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con entrada digital, falso. X8 es un entorno de desarrollo, no es un entorno de desarrollo. X8 es el compilador. El entorno que permite editar y compilar código. El X8 es un compilador. El editor, ¿quién es? El MPLAB. Entonces nosotros hablamos de lo que era un IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo. Dijimos que hay editores simples que solamente sirven para editar y otros que los que son compiladores, ¿no? En este caso el X8 es el compilador. Las interrupciones son llamadas por el código principal. Falso. Justamente para evitar eso, uso interrupciones. Las interrupciones se ejecutan cuando se necesitan, ¿no? Cuando ingresa una señal externa. No tiene nada que ver con el código principal. Las interrupciones externas pueden operar de forma síncrona o asíncrona. Las interrupciones externas, falso, ¿no? Cuando hablamos de interrupciones en general, ahí sí, pero cuando son señales externas, pues son asíncronas, no tiene nada que ver con el reloj. El registro por X solo permite lectura de un puerto, falso. Comentamos que con por X puedo leer y puedo escribir. Sin embargo, se recomienda usarlo solamente para lectura y para escritura de LAT. Pero con el port se puede hacer ambos, ¿no? La memoria flash permite almacenar datos además del código del programa. Verdadero. Si bien es cierto, la memoria flash me sirve para colocar el código del programa, también les comenté que la flash también me permite almacenar en sus registros vacíos información. A veces no se recomienda hacerlo porque si lo trabajas incorrectamente vas a borrar código, ¿no? Pero sí te permite. Entonces a veces nos falta memoria y unos usan la flash. Sin embargo, como digo, no es recomendable. Diferencia entre polling e interrupción es justamente esto, ¿no? El polling está testeando continuamente. O sea, hace un testeo continuo. En cambio, y hacer un testeo continuo es un testeo inapropiado porque no va a ejecutar cuando tú lo necesitas, sino siempre está ejecutando, siempre está consultando. En cambio, las interrupciones, justo cuando se ejecuta lo que a ti te interesa, por ejemplo, un flanco de subida, recién te llama la función y vas a operar lo que tú desees. En cambio, en el polling es continuamente, siempre estamos consultando, ¿no? Fuentes de interrupción tenemos muchas. Una es producto de las interrupciones de las señales externas, ¿no? De las interrupciones externas. Otro es por desbordamiento del timer. También comentamos que cuando por el ADC también hay interrupciones, por la comunicación serial.
El puerto B también tiene una interrupción especial cuando hay cambio de puerto B, ¿no? Entonces solamente se le mencionó escribir 3 de las 5 que se mencionó, ¿no? Diferencia principal entre el uso del timer en modo temporizador y modo contador, ¿no? Uno es para señal síncrona, el otro es para señal asíncrona. Uno me sirve para usar pulsos externos normalmente, conteo de pulsos, y el otro me sirve para temporizar los pulsos del reloj, ya sea interno o externo. ¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos, de esto? Y acá hay 7 puntos. ¿Este qué es? Esta es configuración, ¿no? Configurar al PIC para que se pueda conectar 3 pulsadores en el puerto B. Entonces, si voy a conectar 3 pulsadores en el puerto B, hago un tris B y lo declaro como entrada, ¿no? Pero dice utilizar las resistencias internas pull-up. Como me piden utilizar las resistencias internas pull-up, primero habilito las resistencias internas pull-up, ¿no? Y eso pues lo vemos en la hoja de datos, que incluso se los puse en el examen, ¿no? A ver, ¿en qué registro se encuentran las pull-up, muchachos? Incom, ¿no? Aquí está, ¿no? Por B pull up enable bit en el incon 2. Entonces había que hacer incon 2 bits punto rbpu, y para habilitarlas lo mandamos a 0. Aquí está, ¿no? Habilitar los pull up. Entonces una vez que habilito, recién configuro el puerto, en este caso como entrada. Conectar un display de 7 segmentos en el puerto D. Entonces declaro el puerto D como salida, 3D como salida, ¿no? 0x00. Y un sensor de 24 voltios en el puerto A. Como es señal de entrada, lo tengo que configurarlo como un tris igual a 1, ¿no? Input. Solamente que como estamos usando el puerto A, acá también faltó modificar. El puerto B y el puerto A, bueno, el puerto A está por defecto como entrada analógica y algunos piden el puerto B como entrada analógica. Si yo lo quiero usar como entrada digital o salida digital, tengo que, ¿no?, entrar a un registro para modificar eso. Entonces tengo que indicar que sean digitales. ¿Es en qué registro se encontraba, muchachos? El ADECOM, ¿no? ¿Está? Aquí está, registro ADECOM 1, ponen ADECOM 1 bits.pcfg, y si yo quiero que todos estén en digital, lo mando a 1111. Entonces eso debía haber hecho al inicio nada más, ¿no? Para configurar el puerto A y el puerto B. Ahora, en el tema del esquema electrónico, pues solamente habría que recordar cómo se conecta un display ánodo común. Los pulsadores ya no necesitan pull-up porque han habilitado los pull-up internos. Entonces simplemente conectan el pulsador al pin digital y el otro terminal del pulsador, ¿a dónde lo mandan? ¿A tierra o 5 voltios? A tierra, ¿no? Porque ya tiene internamente 5 voltios. O sea, internamente ya tiene esto el pin digital. Ahora mi pulsador simplemente lo conecto a tierra. No es un pull-up. Por defecto llega a 1 y cuando presiono llega a 0. Entonces solamente se conecta a 0, nada más. No hay que poner la resistencia y nada por el estilo. Y el sensor de 24 voltios, pues acá tengo el sensor. No sensor. Este se va a un optoacoplador. Se va a tierra. Aquí tenemos el fototransistor.
Esto lo mandamos y este va al RA0 y esto a 5 volts. Y acá la resistencia pull down. O si no, sacan la señal de acá arriba con el pull up. Cualquiera de las dos maneras. Y aquí hay una señal que va a 24 voltios o 0 voltios, ¿no? Y listo, solo eso. Ahí ya iban 4, 7, ya van 10. Ya. Esto de acá, muchachos, era solamente seguir el diagrama. Era seguir el diagrama. O sea, si yo quiero configurar un registro, básicamente es saber cómo configuro los bits. Para configurar los bits es el nombre del registro, bits punto, y el bit a manipular, no nada más. Entonces aquí está. Aquí básicamente les pedí que hagan 3 tipos de configuraciones. Uno usando el PLL, otro sin el PLL, o sea, directo, y finalmente con el reloj interno. Entonces en la primera configuración del PLL lo que teníamos que recordar es que tenemos para activar el PLL, que está a 96 MHz, aquí tiene que llegar 4 MHz. Eso es lo único que teníamos que recordar. Aquí tiene que llegar 4 MHz. Entonces para que llegue 4 MHz, la señal del oscilador que le coloque, sea el oscilador que sea, tiene que pasar por este preescalador para que me dé 4 MHz. Si yo cada ingreso 20 MHz, tendría que dividirlo entre 5 para que me dé 4. Si es 16, entre 4 para que me dé 4 y así sucesivamente. Entonces, independiente al oscilador que le coloqué, dividirlo entre un valor que me genere 4 MHz. Y para eso configuramos el registro. Hay un registro del PLL diff, ¿no? El PLL diff, que estaba también en la hoja de datos que le pasé, y ahí configura el PLL prescaler. Entonces, una vez que tienen eso, acá tenemos 4 MHz. Ya configuré el PLL diff para que lo divida y me genere 4 MHz. Esta señal viene acá. Aquí lo que vas a tener es 96 MHz. Miren, 96 MHz. Ese 96 MHz viene por acá y tengo que dividir obligatoriamente entre estos 4 valores, de tal manera que me genere una señal, ¿no? Si yo quiero, les pedí la frecuencia máxima. La frecuencia máxima sería dividirlo entre el número más pequeño, por lo tanto lo dividimos entre 2. Entonces 96 entre 2, 48 MHz. La frecuencia máxima sería 48 MHz. Si lo dividen entre 3, 4 y 6 ya no sería frecuencia máxima, ¿no? Serían menos de 48 MHz. Entonces, hay que configurar el PLL diff, hay que configurar el CPU diff, y esta señal viene en este multiplexor. Hay que configurar el FOS para indicar que pase por acá arriba la señal, que pase la señal de arriba. Y este se va aquí a mi reloj principal, ¿no? Primary clock. En este MUX pueden llegar 3 señales, miren. Entonces, la señal que va a ir a mis periféricos, a mi CPU, a todo lo que yo quiero, tiene que ser la de arriba. Entonces tengo que configurar estos registros para decirle que pase el reloj de arriba. Porque si no puede pasar este reloj o este reloj. Entonces hay que configurar este y este registro. Para el reloj directo, nosotros no hacemos esto porque los fuses ya internamente lo hacen, ¿no? Internamente lo hacen. Aquí, muchachos, cuando yo ingreso, no les pedí reloj secundario, le dije nuevamente que ingresa un reloj convencional, ¿no? Pero no quiero PLL, este ingresa por acá. Entonces hay que modificar este post scaler para obtener el valor deseado. Creo que les puse ahí un valor para que lo dividan con cierto valor a propósito, ¿no? Creo que les puse generar 5 MHz, y acá era 20 y dividirlo entre 4. Algo así. Entonces, por aquí sale el valor que ustedes desean, previa configuración del CPU diff. Ya previa configuración del CPU diff. Y viene acá. Entonces, lo único que hay que hacer es modificar el MUX
para que ya no pase la señal de arriba del PLL, sino la señal de abajo. Entonces esto viene acá y se siguen configurando estos registros para que siga pasando el de arriba. Y para el reloj interno igual, ingresa ya por defecto 8 MHz. Si yo les pedí otro valor, hay que modificar este registro para que le genere el valor que les solicité, ¿no? Creo que les pedí la cuarta parte. Si es la cuarta parte, sería 2 MHz, ¿no? Entonces hay que configurar este registro para que sea 101. Viene acá y configurar este registro para que por este bus salga el de abajo, ni el del medio ni el de arriba, ¿no? Entonces habría que configurar todos esos registros, y todo eso estaba pues en el examen, ¿no? En las últimas páginas. Entonces aquí, muchachos, es hacer seguimiento de registros, y ustedes saben cómo configurar un registro. Y finalmente la pregunta 5, ¿no? Eso es lo que vamos a resolver ahora. Y les piden generar esta señal. No hay que generar esta señal. No hemos visto PWM, todavía no hemos visto esos temas. Sin embargo, con el timer lo puedo trabajar. Cuando hablamos del timer, hemos visto que podemos trabajar de dos maneras. Uno como contador de pulsos y el otro como un temporizador, ¿no? Entonces, acá hay tiempos. Como hay tiempos, voy a usar el timer 1 para usarlo como contador de tiempo, como un temporizador. Entonces, nosotros vimos en muchos ejemplos, muchachos, cómo configurar el timer 0 para que no se haya un desbordamiento, no se interrumpa cada cierto tiempo. Hicimos un ejemplo cada un segundo, por ejemplo, ¿no? Cada un segundo nos interrumpía y ejecutábamos el proceso que queríamos. En este caso, le dice que hay 5 voltios durante 100 milisegundos y 0 voltios durante 300 milisegundos. Entonces, a mí me convendría configurar el timer para que me avise acá, me avise acá, me avise acá. Es decir, me avise cada 100 milisegundos. Pero si me avisa 100 milisegundos, ¿cómo hago para saber que ha pasado 300 milisegundos? Podría lanzar un contador. Acá sería, miren, 100 más, 100 más y 100 más. Cada segmento es 100 milisegundos. Si yo configuro el timer 0 para que me interrumpa cada 100 milisegundos, me voy a interrumpir acá 1, me voy a interrumpir acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, ¿no? Si yo configuro el timer 0 cada 100 milisegundos. Entonces, muchachos, miren, vamos a configurar el timer 0 para que se ejecute 100 milisegundos. Ya se ejecute cada 100 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Apenas me lanza una interrupción, yo voy a incrementar un contador. Ese va a ser un contador, ya se va a llamar C. Entonces, yo voy a incrementar el contador y voy a preguntarle si es igual a 1. Si es igual a 1, ¿qué cosa hago? La salida lo mando a 1 lógico. Lo mando a 1 lógico. El tiempo va pasando, ¿no? 1 milisegundo, 101, 102, 103, 104. No me interrumpe, porque recién voy a interrumpir 100 milisegundos después, es decir, en 200 milisegundos. Como aquí no me está interrumpiendo, yo la señal la dejé en 1 lógico, por lo tanto la señal va a seguir en 1 lógico. Hasta que pase 100 milisegundos más, es decir, estemos en 200 milisegundos y me interrumpa. Cuando me interrumpa, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que mandar 0 lógico. ¿Pero por qué mandar 0 lógico? ¿Cómo sé que tengo que mandar 0 lógico? Tengo que preguntar si C es igual a 2. Si C es igual a 2, ¿qué hago? Lo mando a 0 lógico. Y listo, no hago nada más. Pasa 201, 202, 203, 204. Como lo dejo en 0 lógico, este va a seguir avanzando.
En 3, cuando pase 300 milisegundos, el timer 0 nuevamente me va a interrumpir. Como estoy incrementando mi contador C, el contador va a ser 3. Cuando es 1, lo mando a 1. Cuando es 2, lo mando a 0. Cuando es 3, ¿haría algo, muchachos? No hago nada. Entonces, en la interrupción no haría nada cuando el contador es 3. Entonces pasa 301, 302 y tengo así avanzando. Nuevamente, en 400 milisegundos me va a volver a interrumpir. Como he incrementado mi contador va a ser 4. Pregunto, ¿hago algo cuando el contador es 4? No, tampoco. Por lo tanto, no hago nada. 401, 402 sigue. Hasta que el contador sea 5. Cuando el contador sea 5, ¿qué hacemos, muchachos? Recuerden que esto tiene que ser automático, porque si no, nosotros vamos a procesar un periodo nada más. De ahí tendría que reinicializarse. Entonces, miren, cuando es 4, no tengo que hacer nada. Listo, no hago nada. Cuando es 5, ¿qué hago? No le podría decir que haga 1, porque si no tendría que hacer todo. O sea, la idea es que cuando esté en 5, lo resetee. Pero en 5, ¿cómo hago para reiniciarlo? En 5, ¿cómo haría para reiniciar? Es decir, en 5 tendría que hacer esta lógica. Y esta lógica es cuando se va de 1. Entonces lo que tengo que hacer es el valor de 4. En el valor de 4 tengo que decir, si es 4, no hago nada en modificación de la señal, pero el C, ¿a qué valor lo reinicio? A 0. Ya, veamos a 0. Y listo, y ese sigue avanzando. Cuando llegue a 5 me va a volver a interrumpir, ¿no? Me va a volver a interrumpir. Cuando llegue a ese tiempo me va a volver a interrumpir. Y voy a incrementar el C. Como el 0 más a 0, de incrementarse va a ser 1. Y voy a preguntar si C es 1, ¿qué hago? Aquí está la lógica, mando a 1 y nuevamente lo mando a 1. Y así sucesivamente. Entonces tendría que preguntar si es 1, tendría que preguntar si es 2 y tendría que preguntar si es 4. Y a ver, esto lo vamos a 18F4550. Y esto directo al drive. A ver, ejemplos, programas. Y en sesión 7, y dentro de sesión 7 vamos a crear una carpeta, vamos a poner parcial guión abajo parcial timer, y acá vamos a poner parcial timer. Listo, creamos una nueva fuente, vamos a ponerle parcial timer. Include PIC 18F4550.h, include xc.h y compilamos. Listo, muchachos, entonces lo que vamos a hacer es configurar. Vamos a configurar el timer 0. Ya el timer 0. Entonces para esto vamos a crear funciones, vamos a poner, no sé, void configuración
configuración puertos, y voy configuración timer 0. Configuración timer 0. Y ahora creamos las funciones, ¿no? Listo, a ver, en configuración de puertos, básicamente vamos a configurar una salida digital, ¿no? Que puede estar en cualquier puerto. Y por ejemplo, la salida que quiero trabajar es el RA0. Ya supongamos que es el RA0. Ya, configuración de RA0, salida digital. Entonces, para el RA0 tenemos que configurar algunos registros para que trabaje de manera digital. En este caso, primero el ADCOM1, ¿no? Para que trabaje de forma digital. Entonces, esto debido a que el RA0 está conectado al AN0. Entonces lo voy a configurar como salida digital. Se llama ADCOM1 el registro. ADCOM1 bits, y lo que vamos a modificar es el PSFG .psfg, y eso lo mandamos a 0B1111, ¿no? Si todo lo mando a 1, todos los pines son digitales. Entonces con esto RA0 digital, ¿no? RA0 digital. Listo, muchachos. Una vez que el RA0 ya lo configuré como digital, ahora lo puedo configurar como salida digital. Sería tris a bits RA0, y esto lo declaramos como salida, ¿no? 0. Sería RA0 salida. Salida digital. Ya ver, muchachos, y en mi programa principal llamamos a la función, ¿no?, de configuración de puertos. Y a ver, acá hay un error, vamos a ver cuál es el error. El punto y coma, ¿no? Ya está. Ya, listo, muchachos, ya configuramos los puertos. Básicamente era configurar un puerto, cualquier puerto, en este caso puse el RA0 para que sea salida. Ahora tenemos que configurar el timer. Para configurar el timer vimos toda una serie de pasos a seguir, ¿no? Y varios registros que tenemos que trabajar. En este caso, miren, tenemos el timer 0, que es para habilitar o deshabilitar el timer. Primero
dijimos que esto lo tenemos que poner a 0. Una vez que configuramos, terminamos de configurar, recién lo mandamos a 1. Luego tenemos que seleccionar si vamos a usar un timer de 8 o 16 bits, cuál va a ser la fuente, si vamos a usar síncrono o asíncrono. En este caso sería síncrono. Bueno, esto es en caso que trabaje con flanco subida o bajada. Vamos a habilitar el prescaler en caso sea necesario, y si fuera el caso vamos a seleccionar el preescalador, ¿no? El preescalador. Y aquí está, vamos a utilizar un temporizador de 16 bits y la información se va a almacenar en timer 0L y timer 00H. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, muchachos, si recordamos de las clases pasadas, es seleccionar un valor de desbordamiento del timer para que justamente ocurra ese evento cada vez que se desborda, ¿no? Usando esta forma. Entonces yo necesito generar una interrupción cada 100 milisegundos. Entonces calculen por favor este valor, muchachos, que me pongan 100 milisegundos y me indican cuánto sería el prescaler y cuánto el valor del timer 0. Normalmente en prescaler tenemos 2, 4, 6, 8 y 10, 13, 64. 100 milisegundos, ¿no? Porque según su lógica pues tiene que interrumpir cada 100 milisegundos. Ahora, quizás con un timer de 8 bits sería suficiente, por eso hay que calcular eso. Pero calculen eso con muchas. 100 milisegundos es igual, bueno, va a depender del oscilador. Como estamos trabajando a 4 MHz, sería 4 entre 4 MHz. Ese MHz pasa como 10 a la menos 6, ¿no? Segundos. Y este es 10 a la menos 3 segundos. Por el preescalador por 65.536 menos timer 0. ¿No? Se van acá los segundos. Este de acá también sería 10 a la 3, a la menos 3. Este también se va y pasa como 10 a la más 3, sería 100.000. Igual a preescalador entre, mira, podría ser 65.536 o 256, ¿no? Menos timer 0. Entonces, si es 256, él tiene que dividirse entre un número de tal manera que este viene acá, sería 256. Ese número tendría que ser menos de 256 para que salga positivo, y no va a alcanzar. Entonces tiene que ser obligatoriamente de 16 bits. Listo. Mire, dividiéndolo entre 2 nada más, ya podemos trabajar, ¿no? Si lo dividimos entre 2 va a ser 50.000. Sería 65.536 menos 50.000 igual a timer 0. Entonces, al hacer eso, significa que cada vez que si inicializamos el timer 0 en ese valor, cada 100 milisegundos va a haber una interrupción, ¿no? Entonces sería 65.536 menos 50.000, ¿no? Sale 15.536. 15.536, ¿no? Lo pasamos a hexa y este valor es 0x13b0. 0x13b0. Listo. Entonces ahora sí podemos seguir configurando. Ya. A ver, muchachos, vamos a configurar las interrupciones globales. A ver, interrupciones, porque vamos a trabajar con interrupciones. En cuanto a las interrupciones, estos están en el registro intcom, ya, registro intcom. De aquí vamos a trabajar con las interrupciones globales.
Estas interrupciones son las que dominan todas las interrupciones que hay en el PIC, ya sea del ADC, ya sea del timer 0, de la salida de interrupción externa, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero habilitar las interrupciones, tengo que entrar a este bit IPEN y mandarlo a 1, ¿no? No, perdón, tengo que entrar al registro GIE y lo habilito con 1, siempre y cuando el IPEN lo mande a 0. Luego, ¿qué más? Esto es en caso quiera interrupciones por periferia, ¿no? Aquí está, timer 0 IE. Este va a ser una interrupción por sobrecarga del timer 0, cuando sobrepasamos el valor del timer 0. Entonces, como yo estoy trabajando con el timer 0, tengo que configurar este registro. Las interrupciones externas no las estoy tocando, no es nuestro caso, tampoco el cambio del puerto B. Interrupción, cada vez que hay una interrupción, este flag, este bit timer 0 IF, este flag se va a habilitar. Es decir, después de colocar este valor, cada 100 milisegundos este valor, este flag va a ser 1, y de esa manera tú vas a saber que ha habido interrupción, ¿no? Este es para interrupción externa, que no es mi caso, y para el puerto B. Entonces, de acá vamos a modificar el timer 0 IF, el timer 0 IE y el GIE, ¿no? Pull up no es necesario. Estas son interrupciones. Pues esto es para prioridad, no estamos usando prioridad. Y solamente eso. Entonces vamos a usar el incon y el registro del timer 0. Listo, muchachos. Entonces int con bits GIE, ¿no? GIE. Entonces, con esto voy a habilitar las interrupciones globales. Lo que vamos a hacer primero es deshabilitarlas y al final recién habilitarlas. Entonces, este GIE lo mandamos a 0, ¿no? Deshabilitamos interrupciones globales. Luego int con bits y vamos a configurar el timer 0. Ya primero el habilitador, o no, primero tenemos que apagar el timer 0 también. Este está en otro registro, no, para apagar el timer 0. Aquí está, tenemos que entrar al T0con para prender o apagar el timer 0. Entonces lo que vamos a hacer es apagar el timer 0, ¿no? Entonces entramos al T0con y el timer 0 on. Entonces T0 con bits timer 0 on, y esto lo mandamos a 0. No, acá apagamos timer 0. Entonces apago y deshabilito todas las interrupciones para que cuando configure el timer 0 no esté contando, sino va a estar generando cualquier señal o contando cualquier señal. Una vez que termino de configurar, recién los vuelvo a habilitar. Entonces esto de acá, muchachos, voy a copiarlo acá, lo pego y al final lo vamos a habilitar, ¿no? Al final lo habilitamos. Entonces acá encendemos timer 0
y habilitamos interrupciones globales. Ya, eso va al final. Entonces, ahora sí vamos a vamos a configurar el resto de registros. Tengo que trabajar con un registro de 16 bits. Por lo tanto, el T0 8 bits lo mandamos a 0. Entonces, T0 con bits y seleccionamos T0 8 bits. Este T0 8 bits lo mandamos a 0, ¿no? Porque en 0 trabaja a 16 bits. Aquí está, en 0 trabaja a 16 bits. Entonces lo mandamos a 0. Y acá, timer 0, 16 bits. Ahora el T0 con bits. Ahora vamos a configurar si este va a ser síncrono o asíncrono, y para eso es el T0CS, ¿no? Entonces ahí lo tenemos que mandar a 0 porque voy a trabajar internamente con los ciclos de reloj. Entonces el T0CS a 0. Entonces punto T0CS, y eso lo mandamos a 0, ¿no? Y este sería síncrono, ¿no? Acá pulsos del reloj. Listo. Entonces luego tenemos que, bueno, no voy a usar esto porque no voy a trabajar con una señal externa. Entonces de frente pasamos al PCA. Necesitamos un preescalador. Entonces habilitamos el preescalador. Por lo tanto el PCA lo mandamos a 0, porque según los cálculos sí necesito preescalador. Entonces el PCA lo mandamos a 0. T0 con bits, el PCA. Esto lo mandamos a 0. Uso de preescaler, ¿no? Ahora vamos a escoger el preescalador. En este caso sería 000, ¿no? Preescalador de 2. 000 y se llama T0PS. T0PS. T0PS, ¿no? Y esto lo mandamos a 0B000. Y acá es preescaler igual a 2, ¿no? Un preescalador de 2. Entonces 100.000 entre 2, 50.000. Ahora lo que vamos a hacer es cargamos el valor al timer 0. Entonces es timer 0H va a ser 0x3c 0x3c y timer 0 low va a ser B0, ¿no? Según los cálculos que hicimos. Entonces con eso vamos a lograr que haya una interrupción cada 100 milisegundos. Ya, a ver, de ahí qué más, muchachos. Ya está configurado todo. Básicamente ahora nos falta regresamos aquí a interrupciones. Nos faltaría habilitar nuevamente las interrupciones, el timer 0, pero aquí falta trabajar con las banderas, ¿no? Tenemos que habilitar primero habilitar el timer 0, habilitar la interrupción del timer 0 a través de este registro, y lo habilitamos con 1, timer 0 y la bandera aquí está, y también inicializar la bandera, ¿no? Todos están en el registro intcom. Entonces int con bits punto y el timer 0 IE. Vamos a habilitar, y eso lo mandamos a 1, ¿no? Habilitando interrupción del timer 0, ¿no? Con eso estoy indicando de que sí quiero que me interrumpa, ¿no?
luego int con bits y la bandera. Yo quiero que la bandera empiece en 0, ¿no? Es decir, que no me haya detectado todavía ni una interrupción, ¿no? Entonces acá flag igual a 0. Y listo. Una vez que hice eso, ahora sí habilito nuevamente las interrupciones globales, que ya lo hicimos, y habilito el timer 0. Entonces, una vez que ejecutemos esto, se va a revisar toda la configuración y cada 100 milisegundos me va a avisar, ¿no? Cada 100 milisegundos me va a avisar. Y eso se hace a través de una función especial, ¿no? ¿Cómo se llama la función? Void doble guión abajo interrupt, y aquí colocamos el nombre, ¿no? Por ejemplo, puede ser signal void, ¿no? O acá configuración, o acá salida, ya mejor salida pulso. Listo. Entonces cada vez que pase 100 milisegundos el código va a venir acá, y ahí tengo que hacer la lógica si es igual a 1, si es igual a 2 o si es igual a 4, ¿no? Entonces el PIC tiene varias interrupciones. Para saber que ha sido una interrupción por desbordamiento de timer 0, justamente tengo que preguntar por su bandera, ¿no? Entonces acá vamos a preguntar si esto es igual a 1. Si es igual a 1 es porque ha habido la causa de la interrupción para venir aquí, ha sido desbordamiento de timer 0. Entonces pregunto si se ha habilitado la bandera. Si se ha habilitado la bandera, ¿qué cosa voy a hacer? Según la lógica que hicimos hace un momento, incrementamos un contador. Para eso tengo que crear un contador, ¿no? Un unsigned int contador. Y esto lo inicializamos en 0. Entonces aquí lo que hacemos es contador más, incrementamos. Cada vez que vayamos a la interrupción voy a incrementar mi contador. Y ahora vamos a preguntar. Podemos usar un switch, podemos usar un if, ¿no? Vamos a preguntar si contador es igual a 1. ¿Qué dijimos? Si era igual a 1, mandamos un 1 lógico. Entonces el puerto que he configurado es el RA0. Entonces sería lat a bits esto lo mandamos a 1. Entonces cuando recién iniciamos mandamos a 1. Listo. De ahí, ¿qué hacemos? Nada más, miren, termina esto y pasa 100 milisegundos más y nuevamente nos vuelve a interrumpir. Como es del timer 0, incrementa la cuenta, ahora va a ser 2. ¿Es 1 o no? Entonces tenemos que hacer otro, ¿no? De lo contrario, sí, contador es igual a 2. Si contador es igual a 2, ¿qué hacíamos? Lo mandamos a 0. Lo manda a 0. Entonces miren, pasó 100 milisegundos y lo mandó a 1, ¿no? Acá es 0, 100 milisegundos. Pasó otros 100 milisegundos más y lo mandó a 0. Aquí va 200 milisegundos. Y según el contador es 0, 1, 2. Ahora pasó 100 milisegundos más, es 300 milisegundos y este se incrementa a 3. Dijimos que no vamos a hacer nada ahí. No hacemos nada. Pasa 100 milisegundos más, que sería 400 milisegundos. Y acá dijimos que sí tenemos que reinicializar. Entonces vamos a preguntar, de lo contrario sí, contador es igual a 4. Si contador es igual a 4, dijimos que tenemos que reiniciar la cuenta. Entonces contador lo reinicializamos a 0, ¿no? Porque ahí se va a incrementar. Y nada más, no hacemos nada más.
Cuando pase 100 milisegundos más, es decir, lleguemos a 500 milisegundos, la cuenta es 0, ¿no? La cuenta es 0. Llegamos a 500 milisegundos, nos interrumpe, la cuenta es 0, y acá lo incrementamos a 1, y como lo incrementamos a 1, nuevamente va a encender esto. Y ahí está, miren, cada 300 milisegundos y cada 100 milisegundos. Entonces, a ver, cuando es 4 mandamos el contador a 0 y listo. Como esta estructura tiene una sola línea de código, lo vamos a poner directo, ya, para no tener tantas líneas. Y no se olviden que cada vez que ejecutamos una interrupción, tenemos que volver a cargar el timer 0. Entonces el timer 0 lo volvemos a cargar. Y además de eso, la bandera, ¿no? Según el fabricante nos dice que la bandera lo tenemos que forzar a 0. Entonces la bandera está acá. Y la bandera lo mandamos a 0. Ya, y listo. Aquí en mi función principal simplemente configuramos el puerto, configuramos el timer 0, y hago un while infinito, ¿no? No estoy haciendo nada de codificación. Nada de codificación. A ver, solamente aquí faltaría configurar como estamos trabajando con el reloj interno, OSCON bits y el IRCF, ¿no? Claro, tenemos que configurar este OSCON para indicar que va a usar el oscilador interno y que sea de 4 MHz, ¿no? O sea, tenemos que configurar este OSCON. Aquí está, OSCON, y para que trabaje a 4 MHz es 110, ¿no? 110, y los bits IRCF 110. Entonces el OSCON es 110, y aquí reloj interno 4 MHz. Listo, a ver, compilamos. Simulación Proteus y el entrenador. Y a ver, acá hay un osciloscopio, se lo vamos a mandar al RA0. Vamos a verificar que no estemos usando el RA. Listo. Perdón, falta carga.
Sesión 7, parcial timer. Y ahí está. Entonces vamos a verificar. Vamos a crear los cursores. Miren, ahí dice 0 segundos, ¿no? 0 segundos. Y ahí llega a 100 milisegundos, ¿no? Aprox, ¿no? 100 milisegundos. Entonces, aquí tendría que llegar 400 milisegundos. Ahí está, 401, ¿no? Porque 100 más los 300. Entonces, ahí lo está trabajando. Aquí que ver menos 401 hasta 0, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese ejemplo básicamente es configuración del timer, porque mi código principal no hace nada, while infinito, ¿no? While infinito. Sí. Pero también puede ir la parte del encendido LED, puede ir en el while. A ver, el encendido LED puede ir, sí lo puedes colocar, pero a ver, ¿qué podría pasar? Si tú colocas el encendido de LED en el while, ¿cómo sabes que ese LED tiene que estar en 1 o tiene que estar en 0? O sea, ¿cómo sé que tiene que estar en 1 o tiene que estar en 0? Por contador, ¿no? Entonces, esta lógica tú la podrías poner dentro del while, ¿no? Es decir, tu interrupción solamente te serviría para incrementar el contador, nada más. Y tu lógica dentro del while sería, bueno, y dentro del while tú pondrías toda la lógica. A ver. O sea, sí va a funcionar. La duda sería qué tan exacto va a ser. Porque, a ver, te interrumpe, incrementa la cuenta. Digamos que toda esta es tu lógica. Hasta acá. Y tú estás acá. Y pasó 100 milisegundos y te interrumpe. Entonces, si ya pasó 100 milisegundos y te interrumpió, incrementaste el contador, pero tú preguntas acá. Entonces va a pasar una línea más, otra línea más, otra línea más, regresa y recién preguntas. Hasta eso han pasado microsegundos. Entonces, en el 100 milisegundos exacto no estás mandando a 1, sino en el 100,00 algo. Entonces no va a ser tan exacto porque vas a perder 3-4 líneas de código. Entonces son microsegundos. Quizás va a ser suficiente. Va a depender bastante de la aplicación de la cual quieras realizar. Lo ideal sería hacerlo en la misma interrupción. Pero también recordar, muchachos, que la idea de la interrupción es no sobrecargar la interrupción. Aquí no hay sobrecarga de interrupción debido a que no estamos haciendo retardos ni bucles anidados, ¿no? Casi simplemente se está haciendo consultas y listo. Como es algo sencillo, también el while no va a consumir mucho, pero sí va a consumir algo adicional, ¿no? Algo adicional. Sí. Al comienzo declararon un cristal. Sí, de 4 MHz. ¿Será configurado un cristal interno? Con el OSCON, claro, con el OSCON solamente estoy diciendo que pase el reloj, que pase el oscilador interno. Claro, habría que terminar de configurar, sí. Para eso tengo que configurar los fuses, ¿no? Sí, ahí me faltan los fuses. El define, al comienzo ustedes ponen esto es necesario para mí. Ah, para el cristal, sí, que es una constante. Esta constante, o sea, y es una constante que reconoce. O sea, cuando tú le asignas un valor a él, tú lo dices porque en el OSCON ya lo estoy colocando. Sería redundante, porque ya lo estamos considerando, ¿no? Sino que ya se acostumbra a colocar siempre este valor, ¿no? Y a ver, entonces acá todo básicamente ha sido configuración, muchachos, ¿no? Configuración.
Listo, a ver, entonces seguimos.